visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, el caso del periodista, muy reconocido periodista del Wall Street Journal, detenido por Vladimir Putin, por la policía rusa, acusado de espionaje, cuando lo que estaba haciendo es lo que hacemos los periodistas, como decíamos, que es reportear, investigar, publicar. Maestro, muy buenas noches. ¿Cómo está, mi querido Un placer, señor? como siempre. Es una demostración más de los riesgos que se tiene en el periodismo en la actualidad, en la época de mayores libertades quizás de la humanidad, pero es una época también donde el periodismo está corriendo mayores riesgos, no solamente por los cambios tecnológicos, sino también por regímenes autoritarios, a veces incluso en democracias formales, que comienzan a perseguir y a achacar al periodismo los males que tienen las instituciones, los sistemas y los países. Es un concepto equivocado de democracia, maestro. Ahora, no solo, yo sí creo que cae el muro de Berlín y vivimos una época nos embriagamos de posibilidades de esperanza, de rumbo, de libertades, de que todo iba a ser distinto, de que todo iba a colocarse de manera diferente. Eso se pensó. Había una gran ola de sentido, de un espíritu humano. Llega la caída de las Torres Gemelas y parece como si hubiéramos regresado al medioevo, a la época. Si Fukuyama decía que era el fin de la historia, decía, pues ahí estamos regresando al medioevo con los manejos de las cosas. Y cuando Estados Unidos le declara la guerra al terrorismo, se abren un montón de panoramas donde ya no hay un enemigo en específico, sino todo el mundo como rival y como contexto. Y empiezan a plantearse los liderazgos o se empiezan a plantear aquellos sistemas donde se empieza a crear de manera muy extraña y el gran constructor de esa arquitectura de manejar los gobiernos viene del gran hombre de acero que es Joseph Stalin, que es construye tu verdad, porque Stalin era el papá bueno, el hombre apreciado, el que sacaba fotos con niños, el que daba una gran cantidad de cosas para que los niños pudieran ir a la escuela y comieran, ayudaba a las mamás, todo ese tipo de cosas que se daban perfectamente estructuradas, que lo hacían parecer como un hombre compasivo y bondadoso, que solamente por atrás traía 30 millones de muertos, tanto en el Gulag, que son las siglas de una oficina de coordinación de investigaciones. ¿Sí? Campos de concentración. O los campos de concentración. Sí, el Gulag eran campos de concentración. El Gulag era los campos de concentración en zonas de un clima verdaderamente terrible. Ahora, maestro, ¿quiénes corren peligro con líderes que son absolutamente duros y que tienen que construir su verdad? Porque eso va con esa regla, ¿sí? ¿Quiénes corren grave peligro? Los que trabajan interpretando la realidad para poder contar una narrativa que tenga que ver con una verdad que pueden ellos transmitir. No es la verdad, sino una verdad hecha a través de una investigación. O sea, lo que hace un artista es construir realidades. Lo que hace el periodista es arte, construir realidades. Es un proceso de investigación. ¿Quiénes corren el peligro cuando se endurecen los sistemas? Los artistas, los periodistas, los que tengan que ver con narrar la realidad de una manera distinta a la verdad que ellos quieren construir. ¿Quiénes corren grave peligro? Los músicos. Los músicos en la Unión Soviética viven una tragedia, maestro. La vida de Sostakovich es una vida donde podemos ver el arranque casi personal de un hombre contra un ser humano, una persona que se atrevía a decir, no me gustó este proceso, esta sonata, y sometía a este hombre a castigos
casi físicos, pues, de negaciones. El Sostakovich estrena una ópera que creo que es Lady Macbeth, que Stalin la toma como un proceso antisoviético y lo somete a torturas, lo somete a una vida muy cruenta. Sostakovich, un músico pero terriblemente trascendente en el siglo XX. Prokofiev, el gran ruso, el que tiene la Marcha de las Naranjas, tiene gran cantidad de obras, atacado, sometido a espionaje, su esposa es mandada a los campos de concentración, él muere de una manera casi en la penuria, en la precariedad, lo que hacen con personas como Anna Aimátova, que contaba, y el periodismo de Isaías Berlin, que tiene contacto con Anna Aimátova, lo que le pasa a Boris Pasternak cuando tiene que publicar el doctor Zhivago y la tiene que sacar de manera clandestina a través de la ayuda de Isaías Berlin. Ahora, no todo es soviético. Vámonos a Estados Unidos y recuerda la época del macartismo. Del macartismo, la cantidad de autores que fueron cancelados, diríamos ahora, simplemente algunos encarcelados, pero otros, muchos cancelados, tuvieron que dejar de trabajar, se fueron al ostracismo absoluto. Ajá. Simplemente porque eran de izquierda o porque fueron acusados de ser de izquierda. Porque alguien les dijo que tal vez podían tener conexiones con la izquierda, al mejor estilo de la Inquisición en el siglo XIII o siglo XIV, maestro, donde se tenía el crimen de conciencia. Ya no pienso porque no quiero que el vecino se vaya a pensar que yo soy hereje. Bueno, así es en la época del macartismo. Termina y acorralan a personas de gran valor. Este es Dashiell Hammett, el escritor de novelas policíacas, la esposa de Dashiell Hammett, que no recuerdo. Lillian Hellman. Lillian Hellman también se ve sometido a esto. Una gran cantidad de artistas, guionistas. Hay una gran película que actúa Woody Allen que se llama El Prestanombres. El Prestanombres, que hace que es uno de los autores cancelados que escribe para otros porque ya no tiene trabajo. Tiene trabajo y ahí uno puede reírse, pero es el espíritu de la comedia que Bentley decía, el hombre se ríe para no llorar. Una gran cantidad de escritores norteamericanos terminaron exiliados en Cuernavaca, tratando junto con una serie de personas que estudiaban con Erich Fromm, se apoyaron en este exilio, bueno, destierro. Lo que ellos vivieron fue un destierro. No fue un exilio, ¿sí? Y trataban de buscar que sus obras con nombres de otros aparecieran. No hay nada más doloroso para un artista que no poder trabajar con su nombre, bajo su responsabilidad, para lo negativo como para lo positivo. Ahora, no solamente en los Estados Unidos, lo que sucede de alguna manera en Cuba con sus artistas, maestro. Claro. Que el último caso, este hombre Arenas, la manera en que es torturado, Reinaldo Arenas, porque es simplemente porque vive y decide vivir con una preferencia homosexual. Es atacado de una manera brutal. Oscar Wilde en el sistema inglés, Lytton Strachey, ¿sí? Y los grandes periodistas que han vivido en épocas de guerra que no cuentan lo que se debe contar. Bueno, Ezra Pound es calificado de espía. Ahora, tenemos ahora una coyuntura que también es muy particular. Están estos gobiernos populistas de derecha o de izquierda, pero autoritarios, todos ellos, y toda una proliferación de comunicaciones por redes sociales, de fake news, donde se convierte el periodismo real, más allá de las posiciones que todos tenemos, pero quien hace periodismo real, quien investiga, reportea, indaga datos, se convierte en enemigo porque exhibe realidades que no gustan. Simplemente por eso. Creo que en la época, ya en la posguerra y demás, nunca lo habíamos visto de una forma tan clara como lo estamos viendo ahora en muchas sociedades. Tangente, maestro. Sí. Porque antes eran otro tipo de represiones, ¿no? Pero existían los códigos
estos malditos códigos que hay en nuestro país, porque cuando la gente quiere imponer ciertos códigos, hay que ver que los códigos para unos son la desgracia para otros, porque el código es un metalenguaje. Muchísimas gracias, Raúl, como siempre. Gracias, Gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona.